Capítulo 76. Cerrando las puertas de la capital. Impedida la supervivencia de Jong-un. Parte 2. ¡Abran las puertas! ¡Déjenos entrar! Los soldados retrocedieron a la fortaleza de la ciudad y cerraron la puerta de 1000 toneladas. Las personas que fueron expulsadas por los soldados de afuera regresaron corriendo como marea de agua negra, golpeando las puertas. En lo alto de las torres, los soldados rugieron. ¡Retrocedan! ¡Váyanse! ¡Tomen sus gastos de viaje y váyanse! ¡No se queden aquí! Sin embargo, los refugiados de Jong-un habían dado la espalda a sus lugares de origen, habían huido de sus tierras y habían llegado ya a la capital más cercana. Las puertas de la capital real se cerraron frente a ellos. Si querían sobrevivir, debían rodear la ciudad y caminar una distancia aún mayor hacia las ciudades del este. Sin embargo, el viaje a la capital real ya era arduo y duro. Atravesando miles de obstáculos, muchos ya estaban heridos o muertos. Así que, ¿cómo podrían tener más energía para continuar? Incluso si a todos se les dieran gastos de viaje, raciones y agua, ¿cuántos días más podrían esperar en el camino? Cada uno de sus rostros era ceniciento. Algunos arrastraban sus artículos para el hogar, algunos llevaban bebés en sus espaldas, otros con camillas. Se levantaron, algunos tendidos en el suelo incapaces de moverse más, y otros simplemente se sentaron. Campos y campos de ellos permanecían ante las murallas de la fortaleza. Algunos hombres más jóvenes aún tenían la energía para enfurecerse, golpeando las puertas y gritando: ¡No pueden hacernos esto! ¡Nos van a matar! ¡Somos todos los ciudadanos de Shanli! ¡No pueden matarnos así! Uno de los hombres gritó hasta que su voz fue ronca: ¡Puedes echarnos! No importa que no me quede, pero ¿puedes al menos llevarte a mi esposa y a mis hijos? ¡Por favor! Eran como hormigas arrastrándose sobre un árbol. Las puertas de la ciudad permanecieron inmóviles. Xie Lian estaba en lo alto de la torre. Sus túnicas blancas revoloteaban en el viento y cruzó el muro para mirar abajo. Fuera de la capital real había cabezas interminables negras y retorcidas, densas y muy unidas, como los enjambres de hormigas que solía ver cuando jugaba en los jardines reales en sus años más jóvenes. En aquel entonces, por curiosidad, miró más de cerca y extendió un dedo queriendo tocarlos en secreto, pero de inmediato hubo un asistente que gritó: ¡Alteza! Esas cosas están sucias, no puede tocarlas, no lo toque. Y con el vestido levantado corrió apresuradamente y aplastó a todas las hormigas bajo su pie. Cuando esas hormigas estaban vivas, aparte de un denso enjambre, no había mucho que ver, y después de haber sido aplastadas en algo menos que lodo, no había nada que mirar. Sin embargo, dentro de las paredes de la capital real, las luces llenaban millones de hogares, sonidos de música flotando en el aire. Esta muralla de una fortaleza separaba dos mundos completamente diferentes. Sin contar que los refugiados de Jong-un que llegaron después fueron mantenidos afuera, incluso los que ya estaban asentados fueron expulsados. Aunque duro, Xie Lian pudo entender que esto se debía a que había más y más fricciones entre los refugiados de Jong-un y los residentes de la capital real en los últimos meses. Mantener a tales hombres dentro de las murallas de la ciudad podría haber enfrentamientos en todas partes, causando estragos. Sin embargo, solo una cosa sentía que aún tenía espacio para la negociación, y habló en voz alta distraídamente. ¿Por qué las mujeres y los vulnerables también deben ser expulsados? Hay algunos que no podrían caminar mucho más lejos. Feng Xin y Mu Qing lo estaban esperando justo detrás. Mu Qing respondió: Si deben ser expulsados, entonces todos deben ser expulsados. Todos deben ser tratados igual. No debe haber ningún favoritismo para que no se provoque a la gente. ¿Cómo es posible que se queden y yo no? ¿Piensas tanto?, comentó Feng Xin. Mu Qing dijo rotundamente: Hay muchas personas que pensarían así. Además, si las esposas y los hijos se quedan, entonces los hombres tampoco querrían ir demasiado lejos. Volverían tarde o temprano. Mantener a la gente en la ciudad es mantener los problemas futuros. Esos refugiados de Jong-un se negaron a irse, por lo que los soldados en las torres tampoco podían irse. Hagan lo que quieran. Desde que el rey hizo la orden, pensaron que simplemente sentarse allí merodeando haría algo. Podrían merodear por 1 o 2 días, pero apenas 1 mes o 2, 1 año o 2. Los soldados y residentes de la capital real creían en esto. Algunos de los refugiados de Jong-un aceptaron desesperadamente su destino y decidieron apostar a viajar hacia el este.
Pero tales números eran pocos. La mayoría todavía se sentaba tercamente junto a las puertas de la fortaleza, esperando que la capital real les abriera sus puertas. Por lo menos les diera un lugar para descansar antes de seguir adelante. Cuando llegaron nuevos refugiados, aunque decepcionados al ver las puertas cerradas de la ciudad, cuando vieron que muchos seguían vigilando, se unieron a las masas. Así, después de varios días, había más y más refugiados fuera de las puertas de la ciudad. Casi 1 millón de personas se habían asentado y habían construido refugios temporales, formando un espectáculo impresionante y curioso. Usaron las raciones y el agua que le dio el rey para aguantar, pero también estaban casi en sus límites. Ese límite se cruzó el 5.º día. En los últimos 5 días, Xie Lian había dividido cada día en 3, una tercera parte dedicada a los seguidores en el templo del príncipe heredero, una tercera parte para mover el agua y crear lluvia, y una tercera parte para cuidar a los ciudadanos de Yong'an fuera de los muros. Incluso con la ayuda de Feng Xin y Mu Qing, a veces Xie Lian sentía el peso de esas responsabilidades. El espíritu estaba dispuesto, pero la carne era débil. Ese día resultó ser un momento en el que no estaba vigilando fuera de las murallas de la ciudad. Bajo el sol abrasador, de repente, hubo un gemido fuera de las puertas. Los lamentos provenían de una pareja sosteniendo a su hijo en sus brazos. Muchos se adelantaron para ver. ¿Qué le pasa al niño? ¿Hambriento o sediento? Y pronto, un grito. ¡Todos vengan a compartir un poco de agua aquí! ¡Ese niño no se ve muy bien! Esa mujer sollozó mientras le daba agua a su niño de cara roja, pero toda el agua fue echada hacia atrás. El padre dijo: «No sé lo que está pasando, está enfermo. ¡Un médico! ¡Necesitamos un médico!». Llevando a su hijo, corrió hacia las puertas y comenzó a golpearlas. «¡Ábranos! ¡Ayuda! ¡Alguien se está muriendo! ¡Mi hijo se está muriendo!». Naturalmente, los soldados que estaban dentro no se atrevieron a abrir las puertas. Si alguien realmente se estaba muriendo, había cientos de miles afuera. Si se abrieran, no habría posibilidad de cerrar las puertas, así que en lugar de eso, informaron a los oficiales que estaban más arriba. El clima era caluroso, y el calor hacía que los soldados que estaban de pie los últimos días estuvieran de mal humor. Dijeron patéticamente: «Dale un poco de agua y comida». Así, usaron una cuerda, colgaron un poco de agua y comida y la bajaron. «Gracias, señores y hermanos, pero no queremos agua ni comida. ¿Puedes ayudarnos a encontrar un médico?», dijo ese hombre. Esto hizo las cosas difíciles. No podían dejarlo entrar para encontrar un médico, y desde luego no podían bajar a un médico por las murallas de la ciudad. ¿Quién sabe qué harían esos refugiados hambrientos una vez que el médico saliera? Por lo tanto, los oficiales de alto rango respondieron: «No importa, ignóralos, no pueden morir. Si vuelven a preguntar, dígales que el mensaje ha sido enviado para solicitar una respuesta del rey». El rey había estado profundamente preocupado por los asuntos de Yong'an y se enojaba fácilmente durante los últimos días. Naturalmente nadie se atrevió a molestarlo con algo tan pequeño. Los soldados respondieron en consecuencia, y ese hombre, sintiéndose aliviado, les agradeció profundamente. Agradeció a su majestad y se arrodilló para acurrucarse varias veces. Sin embargo, pasaron horas y horas. Las sombras bajo el sol abrasador se movían de un extremo a otro, pero el médico solicitado no había aparecido, y la temperatura de ese niño en sus brazos se estaba calentando. Los brazos de la pareja que sostenía a su hijo temblaban, y ese hombre estaba cubierto de sudor frío, murmurando: «¿Vendrá alguien? ¿Alguien abrirá las puertas?». Finalmente no pudieron esperar más y gritaron a las torres: «¡Oficiales! Mis disculpas, pero quiero preguntar, ¿dónde está el doctor?». Un soldado respondió: «Estamos esperando una respuesta formal del rey. Espera un poco más». Algunos ciudadanos ya no podían quedarse quietos. «Ellos dijeron eso hace 4 horas. ¿Por qué no ha venido nadie todavía?». Los soldados prestaron atención al mandato de sus superiores y los ignoraron después de responder. La multitud bajo las paredes de la fortaleza estaba furiosa, triste y angustiada. Rodearon al niño y comenzaron a dudar. ¿Le pasaron el mensaje a su majestad? No nos están mintiendo, ¿verdad? El padre de ese niño no pudo esperar más. Endureció su corazón, lo ató de espaldas y se dirigió a su esposa para decir algunas últimas palabras. Esa mujer se quitó un hechizo de protección de alrededor de su cuello y se lo puso alrededor del cuello de su esposo. Ese hombre corrió hacia la muralla de la ciudad y comenzó a tratar de escalarla. La muralla de la ciudad era firme,
construida para dificultar la escala, y después de agarrarla varias veces, todavía no podía subir. El resto de los hombres gritaron: «¡Déjame ayudarte!», y lo empujaron hacia arriba. Una multitud de 10 hombres se apiló en una pirámide humana y ayudó a entregarlo lo más alto en la pared. Allí, ese hombre logró agarrarse a la cuerda que se usaba para bajar el agua y la comida, y siguió escalando. En el fondo, cientos de miles observaban ansiosos, sin atreverse a animarlo, asustados de que pudieran ser descubiertos. Los soldados en la cima de las torres habían estado vigilando durante muchos días, y los refugiados de Jong-un no habían empezado nada, por lo que eran bastante flojos en su guardia. No fue hasta que el hombre había llegado a la mitad cuando se dieron cuenta de que alguien se había acercado a la pared. Ellos gritaron: «¿Qué estás haciendo? No se puede escalar. Los escaladores serán asesinados sin misericordia. ¿Me escuchas? Los escaladores serán asesinados». Bajo su amenaza, ese hombre también gritó: «No tengo malas intenciones. Solo quiero llevar a mi hijo a los médicos. No haré nada más». Continuó escalando la pared mientras gritaba. Uno de los oficiales superiores acababa de comer y al oír esto se indignó. Si ese hombre fuera a escalar el muro de manera segura y dar un ejemplo, ¿no haría que muchos más refugiados de Jong-un intentaran lo mismo? Debe ser detenido. Por lo tanto, salió y gritó al parpadeo: «¿No valoras tu vida? Retrocede en este instante. Si no lo haces, te arrepentirás». Sin embargo, ese hombre ya había llegado a lo alto de la pared. Pasando la mitad y con solo un empujón más podría alcanzar la cima, así que naturalmente no se detuvo. Ese oficial superior nunca tuvo a nadie que lo desobedeciera así. Sus palabras eran ley. Sin embargo, quien sea que desobedeciera en ese momento era fácil de solucionarlo. Se acercó al muro y sacó su espada y golpeó, y esa cuerda se partió en dos. Con la cuerda rota en la mano, ese hombre cayó desde el aire, en medio de miles de gritos. Aterrizó pesadamente en el duro suelo ante las puertas de la ciudad. Ese fue el momento en que Xie Lian llegó. Ese hombre se había caído de espaldas y sobre su espalda estaba su hijo. El niño fue aplastado en una masa de carne molida, rociando flores de sangre. El cuello de ese hombre se rompió, sus ojos se abultaron y alrededor de su cuello torcido hizo rodar un amuleto de protección con las palabras Xianli escritas en él, bordadas con hilos de oro. Era el amuleto de protección del templo del príncipe heredero. El momento antes de que comenzara a escalar, ese hombre y su esposa sostuvieron el hechizo de protección en sus manos y rezaron en silencio por las bendiciones de su Alteza el príncipe heredero, que fue como Xie Lian escuchó sus voces y corrió. Sin embargo, él no era un héroe de ninguna de esas leyendas escritas en libros, y de ninguna manera podía aparecer justo antes de que el verdugo dejara caer sus hachas y salvara vidas de debajo de los cuchillos. Esa mujer ni siquiera tuvo el coraje de voltear el cadáver de su esposo para verificar el estado de su hijo. Se cubrió la cara y gritó, y sin mirar se lanzó hacia adelante con locura y golpeó su cabeza contra la pared. Ella se dejó caer con el cuerpo flojo. Justo ante los ojos de Xie Lian, en el destello de un segundo, 3 cadáveres apilados ante las puertas de la ciudad de la capital real. No había tenido tiempo de reaccionar antes de que la multitud que se encontraba fuera de las puertas de la ciudad estuviera irritada, incapaz de contenerse por más tiempo. Alguien gritó: «¡Muertos! ¡Una familia de 3! ¡Todos muertos! Mira, este es el buen oficial que trabaja para su majestad. No nos salvará, pero en vez de eso está forzando nuestras muertes. No nos dejará entrar, pero tampoco dejará salir a nadie. ¿Qué debemos hacer? 3 vidas de sangre están ahora en tus manos. Dices que expulsará a todos los refugiados de la capital real, pero ¿por qué no veo a ninguno de los ricos expulsados? ¿Así que los pobres y débiles merecemos morir? Ya me di cuenta». La situación estaba perdiendo el control lentamente. Miles y cientos de miles se empujaron furiosamente contra las puertas. «No puedo soportarlo más, realmente no puedo. Año tras año pagamos nuestros impuestos, pero ahora hay un desastre. ¿A dónde se fue todo el dinero? En vez de ayudar a las víctimas de desastres, todo el dinero se va para parasitar y construir los templos de su hijo. ¿Solo este poco de alimentos y raciones para callarnos? ¿Por quién nos toma? ¡Rey inservible! ¡Rey incompetente!». Los soldados en lo alto de las torres les gritaban a la multitud que se detuvieran, pero ese oficial había visto incluso que usaron sus propias cabezas o cuerpos para golpear, y esta vez no se trataba de meras hormigas en los árboles. Las puertas se movieron. De hecho, incluso la muralla de la fortaleza y las torres estaba temblando. Desde que Xie Lian nació, nunca había presenciado una situación como esta.
La gente que conoció había sido amable, pacífica, feliz, satisfecha y entrañable. Esos rostros retorcidos, llorando y gritando, lo forzaron a ingresar a un mundo completamente extraño y no pudo evitar sentir frío en sus huesos. Incluso contra los monstruos y demonios más horribles, nunca se había sentido de esta manera. Justo entonces hubo un rugido furioso desde arriba. Giró la cabeza y vio una silueta alta y demacrada asfixiando al oficial que había cortado la cuerda y causado las 3 muertes debajo de las murallas de la ciudad. Hubo un crack fuerte y claro, y el cuello estaba roto. Esa banda de soldados no tenía idea de cómo ese hombre apareció de repente. Todos se sorprendieron y desconcertaron, y se lanzaron hacia adelante con sus espadas en la mano para rodearlo. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí? Xie Lian se dio cuenta de inmediato que las manos de ese hombre estaban manchadas de sangre y rasgaban la carne. Ese hombre había escalado esa pared sin grietas con sus propias manos. Cuando esa figura se dio la vuelta, era Lan Ying. Lan Ying estaba tranquilo y calmado, incluso cuando estaba rodeado de soldados. Cruzó el muro, arrojó el cadáver de ese oficial y él mismo saltó. Pisó el cadáver y lo usó como escalón para romper la caída. En ese momento, cuando saltó, miró directamente a Xie Lian, pero lo que estaba viendo no era a Xie Lian. En su lugar, miró a través de él para contemplar el palacio real que se encontraba justo en el centro de la capital real. Desde ese día en adelante, todo el reino de Xianli fue arrojado al caos.